Bueno, los Hades de la lista son esos que están viendo. Sí, el rango máximo es inframundo, donde solo hay 3, y el más bajo es despreciable, ese que ni siquiera nos importa recordar, o ni siquiera recordamos. Lo que voy a tomar en cuenta aquí es la fidelidad de la adaptación, principalmente la apariencia y la personalidad. Más específicamente, está bien, pero ¿qué sería Hades de la mitología griega para que podamos hacer la comparación? Hades, o Hades como se dice en inglés, por alguna razón, era el rey del inframundo y el dios de los muertos. Él también se encargaba de los ritos funerarios, asegurándose de que los muertos tuvieran una despedida decente. Hades también era el dios de las riquezas ocultas de la tierra, desde el suelo fértil hasta las semillas nutridas e incluso las riquezas como el oro, la plata y otros metales. Él era retratado básicamente como un rey de barba oscura y siempre estaba sentado en su trono en el inframundo, sosteniendo un cetro con punta de ave, o también como Plutón, siendo el dios de la riqueza de los romanos, que derramaba su fertilidad. Con la cornucopia, los romanos también lo llamaban Dis, o Plutón, el señor de las riquezas. Él rara vez salía del inframundo, y sí, era muy temido, pero no era un dios malo, simplemente hacía su trabajo. En su reino, él era prácticamente invencible, y también es bueno recordar que no formaba parte de los olímpicos, ya que él se quedaba solamente en el inframundo. Él también fue devorado por Cronos, así que nació, siendo en realidad el primero de los hijos devorados, y está casado con su sobrina, Perséfone. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal, deja tu like, hypea también, y si es posible, hazte miembro. Y no olvides compartir el video, porque eso me ayuda muchísimo. El Hades de DC. Bueno, es así. No sé tanto sobre cómics, así que voy a investigar aquí. Cualquier cosa, si digo algo incorrecto, siéntanse libres de corregirme en los comentarios. Bueno, en los cómics siempre está eso de que todo el tiempo hacen reinicios, ¿no? El universo empieza de nuevo, las historias empiezan de nuevo y todo eso. Por regla general, Hades es uno de los miembros de los dioses del Olimpo, los hijos inmortales de los titanes Cronos y Rea, junto con sus hermanos Zeus y Poseidón. Más o menos los tres gobiernan una parte muy significativa del mundo antiguo. Como dios del inframundo, Hades tenía dominio sobre los espíritus de los muertos. Su reino fue dividido en 4 subsecciones: el Tártaro, la morada de los condenados, el campo de Asfódelos, los campos elíseos y la isla de los benditos. Hades gobierna estos reinos con su sobrina y reina, Perséfone. Quitando la parte de que él es uno de los dioses del Olimpo, la historia es muy parecida a la mitología. El Hades de DC tiene historias que cambian bastante. Por lo que vi al principio, terminó siendo engañado por el Antimonitor en un intento de tomar el Monte Olimpo. Y después, en la postcrisis, fue dividido en Plutón, que es su variante romana, y Hades, la variante griega. Después terminaron uniéndose de nuevo. Claro que por ser de DC, tiene bastante relación con Diana, ¿no? La Mujer Maravilla. Hasta porque ella es una amazona. Pero hay 2 cosas que me llamaron bastante la atención. Al parecer, en los nuevos 52 Hades, es como un niño con velas derretidas en la cara. Y también que después de la crisis, terminó siendo derrotado por Ares. Y él fue quien dominó el inframundo. Y ni les voy a decir que Ares derrotara a Hades es algo abominable. Es algo muy extraño que eso suceda. Eso jamás pasaría en la mitología. Entonces, por esas 2 cosas, el Hades de DC va a terminar cayendo bastante aquí en el ranking. En cuanto a la apariencia, aunque es bastante genial, ¿no? Tiene unos diseños muy chidos ahí. Excepto en la precrisis, que básicamente es Zeus. En la postcrisis, aparece usando un sombrero de copa con abrigo largo y todo eso, que es estiloso. Pero el aspecto es bastante genérico, tratándose de un dios del inframundo, siendo representado en la ficción. Y también está el diseño de él, como un niño en los nuevos 52, donde aparece con velas en la cara. Pero ninguna de esas apariencias es fiel al Hades de la mitología. Entonces lo pondré en aquella aquí. Por lo que noté, el Hades de Marvel es mucho menos recordado que el de DC. En este caso, también es llamado Plutón, o Pluto, su nombre romano, y él es uno de los olímpicos y gobernaba el inframundo llamado Hades. Así como en la mitología, también fue devorado por Cronos y luchó en la titanomaquia, e incluso robó las armas de su padre usando el casco de la invisibilidad. Y se casó con Quarry, o Perséfone. Pero en cierto momento, Plutón incluso intentó rebelarse contra Zeus, porque pensaba que su hermano era un líder incompetente. Viendo que el culto a los olímpicos estaba disminuyendo. Como estamos hablando de Marvel, claro que Plutón, o Pluto aquí, se involucraría con Thor. Y durante una de las estancias de Hércules en la Tierra, Plutón apareció en la Tierra disfrazado como Hayden P. Hellman,
siendo apodado Señor Plutón, productor de cine en California. Pero estando disfrazado, Plutón hizo que Hércules firmara el contrato, pensando que iba a protagonizar una película. Pero en realidad, estaba firmando un contrato para convertirse en el sucesor de Plutón, como gobernante del Hades. Habiendo firmado ese contrato, Hércules fue incapaz de luchar contra Plutón en su propio nombre. Pero entonces, Thor luchó contra las fuerzas de Plutón para liberar a Hércules. Y sí, el Hades, Plutón aquí, fue productor de cine. Y ni hablar de su diseño, que parece mucho más el villano de Shark Boy y Lava Girl. No tiene nada que ver. Entonces, tanto en personalidad como en apariencia, no es muy bueno. Y seamos sinceros aquí, que el Hades de Marvel a nadie le importa, ¿verdad? Es despreciable de verdad. En cuanto a la historia, el Hades de Shin Megami Tensei es igual que en la mitología, con la diferencia, claro, de que en los juegos es prácticamente un Pokémon, ¿no? Es invocado y pelea por el protagonista con cabello de anime. Bueno, de todas formas, Hades también es conocido como el Invisible, o Hades, y es conocido como el rey y gobernante supremo del inframundo, originado en los mitos de la antigua Grecia. Él es la contraparte griega del dios romano Plutón. Nació de la unión de Cronos con Rea, y más tarde participó en la guerra contra los titanes, y ganó con éxito junto con sus hermanos. Mientras Zeus y Poseidón gobernaban el cielo y los mares, él reclamó el lugar más oscuro, ubicado dentro de la tierra, donde la luz del sol no podía brillar. Ese es el reino de los muertos. Es bueno recordar, chicos, que Hades, él es el dios de los muertos, y no el dios de la muerte. El dios de la muerte es Tánatos. Tánatos, él la representa, y en realidad también están las Keres, que representan la muerte violenta. Bueno, voy a dejar al Hades de Shin Megami Tensei en excelente, por su apariencia, y también porque no es un Pokémoncito, sino estaría en inframundo. Una visita del Señor aquí en el paraíso es algo raro. Me enteré de que mi hermano menor perdió una luz. El Hades de Shumatsu. Bueno, este es un poco más complicado de comentar. En apariencia, hasta se ve con estilo, como con un tipo de traje blanco, y tiene una cosa en el ojo que no sé para qué sirve. Tal vez para metérselo en el trasero, quién sabe. Pero bueno, en cuanto a fidelidad al Hades mitológico, no tiene casi nada. Aparece mucho más como un adolescente cualquiera. Bueno, en cuanto a personalidad, Hades parece ser un individuo muy sofisticado y callado. Al mismo tiempo, es un dios muy respetado y temido por el panteón griego, tanto en el anime como en el manga. Incluso porque cuando él pierde, Hades inmediatamente le cede su asiento. Y cuando él entra a la arena, todos los dioses se ponen firmes. ¿Hasta cuándo voy a quedarme sentado ahí? Este lugar es mi lugar. Él ama a sus hermanos menores y cree firmemente que es su deber, como el mayor, proteger a sus hermanos e incluso vengarlos si algo malo les pasa, como lo hizo cuando entró a la arena, no, cuando entró al mismo Ragnarok, para vengar a su hermano, Poseidón, que había muerto, y a pesar de ser él mismo un rey, él cree que Poseidón es mucho más digno de ese título. Y dicho eso, no, solo en el Ragnarok pasaría algo así, solo en Shumatsu, porque difícilmente el Hades mitológico se involucraría en una broma así. Y seamos sinceros, chicos, que si yo pusiera al Hades de Shumatsu ahí en la pantalla, sin decir que él sería Hades, creo que mucha gente, principalmente aquellos que no ven el anime o no han visto el manga, no adivinarían quién es. Así que, él va a despreciable. ¡Bienvenido! En tu honor traje una ofrenda. Bueno, este Hades también es de DC, solo que de la animación de la Liga de la Justicia. De esa serie que pasaban, por ejemplo, en Puede Bodim Compañía. De hecho, tengo un video aquí en el canal donde analizo todo ese episodio que involucra a Hades. Bueno, de todos modos, resumiendo bastante, básicamente Hades termina siendo invocado por Fausto, allá en Temisira. Básicamente, según la caricatura, él fue como desterrado al Tártaro después de unirse a los titanes para ir contra los olímpicos. Por traicionar y unirse, Zeus arrojó a Hades al abismo del Tártaro, donde gobernaría a los muertos por toda la eternidad. Por lo que parece, él también tuvo una relación con la reina de las Amazonas, y de eso pudo haber nacido Diana. Sería mi querida Hipólita quien está aquí para recibir a su señor y maestro en su regreso triunfal del ya sabes dónde. Bueno, ahora vamos a analizar aquí, de una vez, los tres Hades de Percy Jackson, el de la serie, el del libro y el de la película. Bueno, en la serie, les digo que Hades fue una de las pocas cosas que realmente me gustaron, porque en general, me pareció que la serie fue bastante lenta y bastante aburrida, la verdad.
En fin, es un placer conocerlos. Yo sé quiénes son ustedes saben quién soy yo, así que podemos dejar esa parte de lado. Pero bueno, hablando de Hades, él básicamente parece una versión live action de Hades de Hércules. Solo que más relajado, ¿no? Él no es realmente un villano. Dice que no le importa lo del rayo, que eso es asunto de sus hermanos. ¿De verdad juras que no quieres el rayo? ¿Para qué? Yo sí lo querría. No sé si te diste cuenta, pero esto para mí es un parque de diversiones. Él solo se preocupa por su propio reino, lo cual es muy propio del Hades mitológico. También tiene el cabello azul, que recuerda al Hades de Hércules, por cierto, lo cual no tiene nada que ver con fidelidad mitológica, ni nada de eso, pero me pareció muy genial. Lo único malo es que me pareció muy joven, pero en general, lo encontré muy chido. Bueno, ahora sobre la película, si no me equivoco, él incluso dice que fue desterrado al reino del inframundo y quiere el rayo para salir de ahí y todo eso. Pero esta existencia no la elegí yo. Fui desterrado aquí por Zeus y por su padre. Mi única oportunidad de salir de este lugar es derrotar a mis hermanos y tomar el control del Olimpo. Y también, él se parece a Serra Malo, lo cual no es muy bueno, ¿verdad? Hades se parece a Serra Malo, así que lo voy a dejar no despreciable. El valor del libro, lo conozco mucho, nunca leí el libro, pero por lo que investigué, básicamente tiene la misma historia que la mitología. No estoy seguro, pero en cuanto a fidelidad, si realmente tiene la historia de ser hijo de Cronos, de participar en la titanomaquia, de ganar el segundo mundo y todo eso, él se queda en el inframundo. Hades de Smite también tiene la misma historia que el Hades mitológico. Según lo que dicen, él es el hijo mayor de los titanes Cronos y Rea. Hades fue tragado por su padre cuando era niño, junto con sus 5 hermanos. Zeus, el más joven, que escapó de ese destino, los liberó cuando fue lo suficientemente fuerte para luchar contra Cronos. Juntos, los 6 hermanos y hermanas derrotaron a los titanes y los desterraron al reino oscuro del Tártaro. Ahora, de los dioses reinantes, Zeus, Poseidón y Hades echaron suertes por el dominio. Hades sacó el inframundo. Incluso, se cuenta una historia de cómo conquistó a Perséfone. Cuando quiso una esposa, Hades capturó a la radiante Perséfone, hija de la diosa Deméter, y también su hermana, y la mantuvo escondida en el inframundo. Nadie podía alcanzarla allí. Entonces, Deméter maldijo la tierra con una gran hambruna. Los otros dioses le suplicaron que terminara con eso, para que no destruyera a la humanidad, pero ella no cedió hasta que su hija regresara. Hades finalmente dejó que Perséfone se fuera, pero no antes de alimentarla con una semilla de granada. Después de consumir la fruta, ella quedó unida para siempre a Hades, y estaba obligada a regresar con su esposo una vez al año, para comer de nuevo las semillas. Dicen que en ese momento, su madre Deméter se pone tan triste, pero tan triste que termina causando el invierno en el mundo. La historia en sí es perfecta, pero ese diseño de Hades en Smite hace que parezca un demonio cualquiera, así que no me gustó mucho. Entonces, lo voy a dejar en excelente. No soy muy conocedor de los Caballeros del Zodiaco, y por eso, tuve que investigar de nuevo. Entonces, por lo que vi, ¿verdad? Hades renace cada 243 años según el anime, para iniciar una cruzada contra Atenea para conquistar la Tierra. El alma de Hades renació en la tierra del castillo de Hengsten, donde reencarnó como el hermano de Pandora, y desde entonces reencarnó en varios cuerpos huésped. El verdadero cuerpo de Hades está dormido en un templo en Elysium, también porque él ya es un tipo de villano, así que va a bajar un poco en el ranking. Su apariencia es básicamente igual a la de todos los demás personajes de los caballeros, o sea, nada que ver con la mitología fiel. Ahora, en cuanto a personalidad, yo pensé lo siguiente. Hades es una divinidad muy severa, con un orgullo absoluto de su estado divino, y del poder y autoridad que lo acompañan. Él cree que los dioses son mucho mejores que los humanos, y que la humanidad debería inclinarse incondicionalmente ante la voluntad de los dioses. Y siendo Dios, él no siente remordimiento por los miles o potencialmente millones de vidas perdidas como resultado de sus guerras, y no tiene escrúpulos para usar a sus espectros como quiera, siendo básicamente sus herramientas. También es visto como un manipulador astuto y un mentiroso carismático, llegando incluso a prometerles la vida eterna a sus subordinados. Pero todas esas promesas son, por supuesto, falsas. Bueno, traduciéndolo para ustedes, Hades de los Caballeros del Zodiaco adora las guerras y quiere conquistar la Tierra, lo cual no concuerda con la mitología, así que lo voy a dejar como despreciable. Bueno, el Hades del juego Hades en sí es simplemente perfecto. Como diría el Capitán Pata, paz. Él está extremadamente ocupado con su trabajo. Y aunque parece muy malo al punto de intentar impedir que los Acreus salgan del inframundo, en realidad hace eso para proteger a su hijo. Así que para mí, ese de ahí es el inframundo.
Bueno, el Hades de Guru 4 amigo. Les digo que ese es un poquito difícil, ¿no? Porque básicamente es mi juego favorito. Pero básicamente el comienzo de su historia es el mismo que en la mitología. Su infancia no empezó exactamente bajo los mejores aspectos. Porque así como sus desafortunados hermanos, Hades fue la primera víctima de la locura de su padre y terminó siendo devorado por el titán en un intento desesperado de evitar su muerte a manos de uno de sus hijos. Hades pasó tanto tiempo en el estómago de Cronos que aparentemente terminó con esa apariencia que están viendo ahí en la pantalla. Cuando su hermano menor Zeus finalmente lo liberó, Hades participó voluntariamente en su rebelión contra los titanes, su hermano más titanes, desempeñando un papel decisivo que se conocería como la primera titanomaquia. Bueno, como están viendo ahí, su apariencia está explicada. No es de extrañar que sea extremadamente feo de esa manera. Hades pasó mucho tiempo en el vientre de Cronos, y que él se involucre en la segunda titanomaquia, aunque no tenga sentido mitológicamente, eso se explica porque básicamente es una lucha contra los titanes. Así que creo que Hades incluso querría participar, sí. Así que para mí, ese también es inframundo. Bueno, ahora este es un poco complicado de hablar, ¿no? El Hades de Hércules de Disney. Aunque es uno de los mejores villanos de Disney, ¿no? Y es extremadamente sarcástico. Él en sí no tiene nada que ver con el Hades mitológico, ni en apariencia ni en personalidad. El Hades de la película intenta derrocar a Zeus y tomar el Olimpo, cosa que el Hades mitológico jamás haría. Incluso Hades hasta libera a los titanes en cierto momento de la película, y por lo que entendí, terminó consiguiendo el cargo del inframundo y, involuntariamente, ni siquiera le gusta trabajar ahí. Incluso se queja del inframundo, se queja de que hay mucho trabajo por hacer, y el Hades de la mitología ni siquiera hace tantas cosas, ni siquiera juzga a los muertos. Ese es el trabajo de Radamanto, Minos y Eaco. Y hay otros seres que trabajan para él, como por ejemplo Tánatos, que recoge las almas, y Hermes, que lleva las almas. Sobre la apariencia, creo que ni hace falta decirlo, ¿verdad? Tiene el cabello azul en la película de Disney. Entonces, a pesar de que Hades en Hércules, de nuevo, repitiendo para ustedes, es un buen villano, en cuanto a fidelidad con el Hades de la mitología, básicamente no tiene nada. Pero por respeto, hasta porque hoy en día cuando hablamos de adaptaciones de Hades, siempre se nos viene ese a la mente. Hay mucha gente. Lo voy a dejar en excelente. O en chido, o en excelente. No sé, todavía lo voy a decidir. Ustedes lo van a ver ahí en la pantalla. Los Poseidones, esos que están en la pantalla. Y el ranking va desde el tier S, que es el mejor representado en mi opinión, hasta el ranking D, que es una basura, una porquería. Y solo para dejar claro aquí, que consideraré a los Neptunos y los Poseidones de la lista como la misma cosa. Porque no, los medios lo interpretaron de esa manera, así que no hay mucho que hacer. Vamos a empezar aquí por los cómics, ¿no? De DC Comics, donde Poseidón es una de las varias deidades divididas en DC, que está basado en el dios griego del mismo nombre, y está relacionado con varios héroes que ya te debes imaginar, ¿no? Por ejemplo, la Mujer Maravilla, que es una amazona. No hay manera de que no esté relacionada con Poseidón, y con Aquaman. El comienzo de su historia ahí en DC, al menos el principio hasta donde vi, es igualito a la mitología. Poseidón es el hermano de Zeus y Hades, y también terminó ayudando a derrotar a Cronos, cuando las amazonas lograron liberarse de una esclavitud, que había sido en parte organizada por Ares, y las fundadoras del pueblo amazónico recibieron la ayuda de Poseidón. Él tenía mucha rabia contra el dios de la guerra, y por eso abrió las aguas del mar para crear un camino hasta Temisira. Permitió que las amazonas llegaran hasta allá y escaparan de Ares. En otro momento, mientras Halcón Negro luchaba contra unas criaturas submarinas llamadas cogatos, Poseidón ayudó a combatirlas. En otra historia, con la ayuda de Proteo, Poseidón empezó a ver el futuro y se interesó por Mera, que básicamente es la esposa de Aquaman. Y aparentemente, ese Proteo le habría dado a Poseidón algunas cápsulas temporales para que pudiera viajar en el tiempo. Y con eso, Poseidón secuestró a Mera, pero Aquaman terminó tomando una de esas cápsulas y lo siguió, ¿no? Al fin y al cabo, no quería perder a su esposa. Y con eso, Zeus terminó proponiendo un concurso para recuperar una manzana dorada del fondo del mar, entregando a Mera al ganador. Y a pesar de las trampas de Poseidón, Aquaman terminó ganando. Pero Poseidón no lo aceptó tan fácilmente. Poseidón terminó llevándose a Mera y huyó a través del tiempo. Pero con la ayuda de Zeus, Aquaman y Aqualadis lo siguieron, y salvaron a Mera y al propio Poseidón de una criatura creada por ella. Después de eso, Poseidón terminó prometiendo ahí que cambiaría su forma de actuar. O sea, que ya no secuestraría más a la esposa de nadie, lo cual obviamente es mentira, si hablamos del Poseidón de la mitología, ¿verdad? Y después de eso, y otras historias, Ares fue derrotado ahí por la Mujer Maravilla. Y Poseidón estaba entre los que celebraron eso.
Diana terminó muriendo o resultando muy herida durante la batalla, y Zeus ordenó que Poseidón la llevara a las profundidades para que se curara. En otro momento, los dioses, los seguidores de Poseidón, se reunieron sobre el cadáver de Cronos y revisaron su pacto. Ahora, en los nuevos 52, Poseidón reaparece cuando la Mujer Maravilla va al río Támesis para hablar con él. Él aparece enfrente, con un saco extraño y peludo, y él siente ahí que la sangre de Zeus está en Diana, pero termina advirtiéndole que su alianza ya no significa nada después de la muerte de Zeus, y también le exige que se haga a un lado, y reconociendo el derecho de Poseidón al cielo, Diana le advierte a Hera que ya ha reclamado ese dominio, y Poseidón se enfurece, levantando a Diana por el cuello ahí, frente a los ciudadanos que observaban el puente, y él duda de que Hera realmente quiera asumir el trono del Olimpo, y promete hacerla arrodillarse si es verdad. O sea, esa historia básicamente sería una adaptación de la historia de la rebelión del Olimpo, ¿no? Por lo que parece. Y Poseidón también termina afirmando ahí que el mundo ya fue dividido entre los tres hermanos, el mar, el cielo y el inframundo. Y el resto serían como sobras para los otros dioses. Ahora, él tiene el poder de destruir esas sobras o dejarlas como están, dejando que los otros dioses decidan. Ese Poseidón de DC creo que está bastante chido, ¿eh? Al menos en personalidad me recuerda mucho al Poseidón de la mitología. Claro que, dependiendo del autor y del cómic, eso puede terminar cambiando. E incluso, el diseño de Poseidón puede terminar cambiando. Él puede parecerse a ese diseño clásico de dios griego que la mayoría de los medios hace, ¿no? Que es un tipo un poco mayor con barba blanca. O también como en el clásico que les conté cuando está secuestrando a Mera. Ahí aparece con barba negra y más joven. Tiene supervelocidad, superfuerza, metamorfosis, inmortalidad. En fin, el poder básico de un dios. Lo voy a dejar más o menos ahí. Creo que en B. Creo que está bien porque todavía le falta algo para ser un mejor Poseidón. Y en Marvel tenemos a Neptuno, y al menos por la investigación que hice, aparentemente sí juntaron la mitología romana con la griega. Porque en este caso, ponen a Neptuno como hermano de Zeus y Plutón, que en este caso es Hades, pero romano, y tiene como hermanas a Hera y Vesta. En este caso, Vesta sería Hestia en la mitología griega, y también faltó mencionar a Ceres, que sería Deméter. Y aparentemente, Neptuno también sería responsable por una evolución de seres ahí, los Homo Mermanus o los hombres pez, o también llamados sirenos, si prefieres, y aún así, él seguiría siendo venerado por los atlantes, a diferencia de muchos otros olímpicos que tienen pocos o ningún adorador en la Tierra. Y hace cerca de 1000 años, Neptuno destruyó un culto atlante dedicado al dios Sete. Él habría vivido por muchos años entre los atlantes como su protector. En tiempos modernos, Neptuno envió a Namor, que era el príncipe submarino, entre comillas, Aquaman pero de Marvel, en una misión para recuperar su tridente y restaurar su derecho al trono de Atlántida. Aparecieron ante él en varios momentos. Después de eso, Neptuno se presentó ante los propios atlantes, diciendo ahí que Namor sería el verdadero gobernante del lugar, y también en ese momento habría curado a Namor e incluso transformó un caballo normal en un caballito de mar gigante, porque se estaba ahogando ahí en las aguas. En otro momento, Neptuno secuestró a Namor en Atlántida y lo llevó al Hades, a pedido de Zeus, que culpaba a los Vengadores por el mal estado físico de Hércules. En otras historias, después de la muerte de Zeus, Neptuno y otros dioses olímpicos volvieron a vivir en la Tierra, pero como él estaba debilitado, fue secuestrado por Hipólita y sus amazonas, siguiendo el plan de Hera y Plutón. Y empezaron a ceder sus acciones ahí en el grupo de los olímpicos, facilitando la toma del poder. La princesa amazona, Artume, también lo obligó a revelar la ubicación del ónfalo, que sería la piedra que Cronos habría comido, en lugar de Zeus. Y en este caso, el ónfalo realmente existe en la mitología. Neptuno terminó siendo rescatado por Hércules, Namor y Namora. Eso se los voy a contar aquí, para ustedes. No he leído ningún cómic de Poseidón o de Neptuno de Marvel, así que no sé exactamente cómo es su personalidad. Pero por las descripciones de las historias que les leí aquí, volvió un poco de ese Poseidón nervioso y furioso, que actúa antes de pensar, como en la mitología. Está bien que en este caso también juntaron a Neptuno, que tiene un poco más de conciencia que Poseidón, digámoslo así, ¿no? Pero aún así, voy a dejar este aquí en C, debajo del Poseidón de DC. Ahora vamos con el Poseidón de Furia de Titanes, que era el hermano del medio, entre Zeus y Hades, y también hijo de Cronos. Él y sus hermanos se habrían rebelado contra su padre después de que Cronos intentó matarlos. Y durante esa guerra, los dioses trabajaron juntos con los cíclopes y construyeron sus armas poderosas. Y fue en esa época que Poseidón recibió su tridente, que se convirtió en su arma principal, y algo muy respetado por los mortales. Hasta aquí todo está de maravilla, todo bien.
Pero a partir de aquí, empieza a ponerse medio raro, porque ahí dice que en la titanomaquia, Hades creó un monstruo gigante llamado Kraken, para ayudar a los dioses en la lucha contra los titanes. Es que estoy hablando de Furia de Titanes de los años 2000, que fue el que yo vi. Bueno, entonces Poseidón y sus hermanos usaron sus armas y poderes juntos para derrotar a Cronos, y después de eso, Cronos fue encerrado en el inframundo, y Poseidón se convirtió en el dios de los mares. Las películas no entran en detalles, pero es probable que él haya dividido el mundo con sus hermanos, tal vez por sorteo, así como ocurre en algunas versiones de la mitología. Cuando Zeus creó a los humanos y ordenó que adoraran a los dioses, Poseidón se volvió aún más poderoso. Pero Zeus dejó a Hades fuera a propósito y ordenó que siguiera encerrado allá en el inframundo. No existe una reacción clara de Poseidón sobre eso, pero es muy posible que él haya ignorado la situación por estar satisfecho con su nuevo poder. Y también aquí tenemos esa famosa historia de que Poseidón fue responsable de atacar a Medusa, y después Atenea la transformó en un monstruo terrible, que en realidad fue Neptuno quien habría hecho eso, no Poseidón en la mitología. Bueno, como dios, Poseidón era de los más poderosos del Olimpo, cuando los humanos todavía adoraban mucho a los dioses. Su poder era casi igual al de Zeus. Incluso debilitado cuando la gente dejaba de orar, todavía era muy fuerte, lo suficiente como para escapar del inframundo cuando fue atacado por los Macae, algo que ni siquiera Zeus habría logrado hacer. Él también podía lanzar rayos con su tridente contra los mares, y probablemente causar terremotos, igual que en la mitología, como el dios del mar. Él también entendía todo sobre navegación, y el propio Hefesto dijo que aprendió a navegar con Poseidón. Su personalidad varía poco. En la primera película es más explosivo, más peleonero. Ya en la segunda, aparece más tranquilo y empieza a apoyar a Zeus en el intento de restaurar el orden y proteger a la humanidad. Exactamente la personalidad de Poseidón en la mitología, porque en realidad él refleja los mares, ¿no? Que a veces están calmados y a veces muy agitados. Ahora, el Poseidón de la película Hércules de Disney, que en este caso es un personaje bastante secundario en la película. Y como siempre, hicieron lo básico, ¿no? Él es el hermano de Zeus y Hades. Y aunque no tiene mucho protagonismo en la película, tiene un papel mucho más grande en la serie animada, que está basada en esa historia. Físicamente, Poseidón es mostrado como un ser humanoide con apariencia de pez. Y también tiene color azul. Creo que es importante decirlo. Tiene aletas en lugar de cabello y un bigote blanco caído, y una barba que también recuerda a aletas. Sus ojos son verdes, y él usa solo un quitón verde oscuro. Como dios, Poseidón es extremadamente poderoso, aparentemente al mismo nivel que Zeus. Es inmortal. Puede cambiar de forma, puede teletransportarse y tiene una fuerza y sentidos más allá de lo normal. Y por ser el dios del mar, también puede respirar bajo el agua, y habla con criaturas marinas, y controla totalmente el océano usando su tridente. En la película Hércules, Poseidón aparece en la fiesta que celebra el nacimiento de Hércules, y años después, él y los otros dioses terminan siendo atrapados por Hades y por los titanes, pero son liberados por Hércules, que salva a todos. En la serie animada, Poseidón aparece mucho más. La familia suele llamarlo Popó. No es broma, eso realmente pasa. Popó. Y a él le gusta ese apodo, ¿ok? En uno de los episodios, Hades intenta engañar a Poseidón para mover el río Estigia hacia Grecia, lo que le daría el control del Olimpo a Hades. Olha, mano, eu já contei pra você como inventei o mamífero marinho. Tú, Poseidón, ya lo hiciste 1.000.000 de veces. En otro episodio, Poseidón le presenta a Hércules a su hijo Tritón, y quiere ir a la Academia Prometeo. Tritón es algo torpe y trata de ser como Hércules, pero termina causando problemas al tomar el tridente de su padre, y termina liberando al monstruo marino. Al final, Hércules y Tritón derrotan a la criatura juntos, y Poseidón decide no castigar a su hijo. En otra historia, él se irrita por ser dejado de lado, y organiza una gran carrera de barcos en su honor. Durante los acontecimientos, Hércules termina diciendo que es más grande que el propio dios del mar, y eso enfurece a Poseidón, al punto de liberar a una criatura llamada Caribdis, en medio de la carrera. Al final, Ícoro es el único que realmente lo merece, y gana la copa de Poseidón, mientras Hércules aprende una lección de humildad. Ese Poseidón es bastante tonto, ¿no? Un Poseidón más infantil. Creo que tal vez cabe en D, tal vez en C. Ahora vamos a One Piece, donde tenemos al rey Neptuni. No sé exactamente cómo se pronuncia, porque nunca he visto One Piece. Eso sí es culpa mía, ¿ok? Bueno, él sería un hombre pez, de ese tipo. Canta, y gobierna el reino de Ryugu, en la isla de los hombres pez, y es padre de Ufokoboshi, Ryuboshi, Mamboshi y Shirahoshi.
Estuvo casado con la reina Otorgime, que ya habría muerto. Eso es un hecho. Neptuni es enorme y muy fuerte, y tiene la nariz roja, ojos pequeños, cabello naranja y rizado, y una barba larga. El pecho y los brazos están cubiertos de vello. Suele andar sin camisa y tiene tatuajes en forma de espiral en ambos brazos. Como rey, usa una corona dorada, parecida a un tulipán, y un tridente de oro muy bien trabajado. En el funeral de Otorgime, apareció usando un traje grande. En cuanto a su personalidad, Neptuni suele ser directo y un poco torpe, y no hace muchas ceremonias. Incluso grita cosas sin motivo, hasta su propio nombre. El secreto de su grito viene de una ballena llamada Hoi. También se equivoca con los nombres de vez en cuando, llamando a Zoro como Sori, por ejemplo. A veces es distraído e irresponsable, saliendo del castillo por impulso y recibiendo regaños de sus ministros. Aunque sea un poco extravagante, Neptuni sabe ser serio cuando es necesario. Cuando los Sombrero de Paja, hermanos de Paria, por ejemplo, fueron acusados de secuestrar sirenas, él decidió capturarlos. Pero le parecía injusto encerrarlos solo por una predicción. Ha cambiado mucho desde su juventud. Antes era vengativo, pero ahora es más misericordioso. Así, por ser el Poseidón, entre comillas, del universo de One Piece, creo que se puede dejarlo en C. Tal vez si no fuera un hombre pez. Porque Poseidón, por increíble que parezca, no era un hombre pez en la mitología. Tenía piernas y tal vez era un poco más explosivo. Podríamos dejarlo en B. Ahora vamos con Bob Esponja. Que sí, tenemos a Poseidón en Bob Esponja. De hecho tenemos 3. Tenemos uno que está más dibujado para la serie, que es Renetuno, ¿verdad? Y tenemos a Renetuno de la primera película de Bob Esponja, que vi muchas veces cuando era niño. Lo único que recuerdo de él es que era calvo. Si no me equivoco, le robaron la corona y la vendieron en un lugar ahí, y el rey Neptuno se volvió completamente loco, porque era paranoico por ser calvo. Incluso, dijo que si no recuperaba su corona, perdía, que era paranoico por ser calvo. Incluso, él dijo que, si no recuperaban su corona, iba a arreglar cuentas con todos. Ese rey Neptuno es el que tiene el diseño más caricaturesco para la serie animada. Es el mismo personaje. Ahora está el rey Poseidón, de la nueva película de Bob Esponja. Creo que es En busca del gran rescate. El gran rescate. Algo así. Ese solo existe en el spin-off. Es horrible, pero me gusta. No. Voy a dejar en D ahora al rey Neptuno en sí. Lo voy a dejar. Creo que en C, porque así está bien. Le falta ser un poco más explosivo y más vengativo, pero no se puede exigir mucho de Bob Esponja. Tiene esa forma de sireno ahí, que no me gusta mucho. Pero, así como le dije a Onipis, lo voy a decir aquí también, que creo que es una buena adaptación para el universo en el que está, que es el universo de Bob Esponja. Y ahora vamos al universo de la Sirenita, que aquí tenemos algo medio curioso, que es lo siguiente. Aquí tenemos el reino de Atlántida, y hay un rey, que en teoría sería Poseidón, pero el rey aquí, de la Sirenita, es el rey Tritón, que, aunque está basado en Poseidón, Tritón, en la mitología, es hijo de Poseidón. Y aquí el medio que tiene la forma de sirena, su forma de Tritón, ¿no? Él es enorme, está casado con la reina Atena y es padre de 7 hijas. Cuata, Cuarta, Andrina, Arista, Tina, Atina, Adela, Alana y Ariel. La mayor enemiga aquí es de él, ¿no? Úrsula, que es una bruja del mar. En el pasado, ella formaba parte del tribunal del rey Tritón, pero terminó siendo expulsada del reino, y desde entonces busca una forma de vengarse de él. No entendí exactamente por qué le pusieron Tritón como nombre. No sé por qué no le pusieron, no sé, Neptuno o Poseidón. No se puede ignorar eso, ¿verdad? Así que terminaré dejándolo así, ¿no? Él no es tan explosivo así. Es un poco rígido en algunos momentos, pero en el pasado era más cariñoso. Entonces, me quedé queriendo o no, lo voy a dejar en D. Ahora, vamos con Percy Jackson, que tal vez sea, tal vez, el Poseidón más conocido de los medios. Ahí es donde él es el dios griego de los mares, de las tormentas, de los terremotos, de las sequías, de las inundaciones y de los caballos. Como siempre, él es hijo de Cronos con Rea, y es uno de los 3 grandes, junto a Zeus y Hades. Y tiene su equivalente romano, que es Neptuno. En el universo de Percy Jackson, él es el dios patrón de Corinto y del Cabaña 3, del campamento mestizo. Bueno, Sally Jackson describe a Poseidón como alto, guapo, imponente, pero al mismo tiempo con un aire tranquilo. Él suele aparecer de una forma sencilla, con sandalias, bermuda, camisa hawaiana y gorra de pescador. Cuando quiere impresionar, usa ropa verde, brillante, e incluso coronas de conchas. Su apariencia cambia de acuerdo al estado de su reino. Cuando el mar está en caos, puede aparecer envejecido y cansado, y cuando está fuerte, él vuelve a la normalidad. Más guapo ahí, más marcado, más joven. Bueno,
Poseidón es el padre de Percy Jackson, todo el mundo lo sabe, y los dos son muy parecidos, con ojos verde mar y cabello negro. Percy también heredó parte del carisma de su padre, que me encantaría saber qué carisma es ese, de dónde lo sacaron, y aunque es orgulloso y terco, Poseidón es un dios más equilibrado que Zeus, y más paciente. Y aquí ya tenemos un problema, ¿no? Porque Poseidón no es exactamente así, ¿verdad? No. Él realmente se preocupa por sus hijos, y trata de guiarlos siempre que es posible, aunque sea de manera indirecta. Tiene un lado dramático cuando está triste, y su temperamento puede ser peligroso, como cuando castigó a Casiopea por insultar a las Nereidas, o cuando se vengó de Minos, lo que terminó llevando al nacimiento del Minotauro. A pesar de las peleas y diferencias, Poseidón suele ser más razonable que los otros dioses, y se lleva relativamente bien con Ares. Rara vez guarda rencor a los semidioses, y nunca culpa a Annabeth por la relación con Percy, diferente de su rivalidad con Atenea en la mitología. Y también es muy protector, y Percy es considerado su mayor debilidad, pues herirlo debilitaría al propio dios. Bueno, como pueden ver aquí, suelen decir que Poseidón es más tranquilo que los otros dioses, lo cual ni siquiera es tan cierto, ¿verdad? Pero me gusta esa idea de que el mar refleje a Poseidón, que de hecho tiene sentido. Y me gustan las referencias, las historias mitológicas. Ellos buscan explicaciones para esas historias mitológicas, aunque la historia de Medusa no esté exactamente bien reflejada. Y siempre recordamos al Poseidón de Percy Jackson, ¿verdad? Incluso yo, que no soy muy fan de Percy Jackson, siempre que hablan de Poseidón, me acuerdo de esa obra. Así que lo dejaré en A, que todavía le falta un poquito más. Ahora, vamos con el Poseidón de sangre de Zeus, y me gusta mucho la representación de este Poseidón aquí. De hecho, me gustan mucho todas las representaciones, casi todas de sangre de Zeus, creo que están muy bien hechas. Primero, porque mira la apariencia de Poseidón, aunque tenga barba para representar que es más maduro, más viejo, aún así, aparece más jovial que la mayoría de las otras representaciones. Entonces, le da un buen equilibrio, así como ocurre con los Zeus de sangre de Zeus, y además, que representan muy bien el temperamento de Poseidón, ¿ok? Porque él empieza la historia ahí contra los Zeus, incluso, hasta tienen una pelea ahí. En cierto momento, cuando los dioses terminan atrapando a los Zeus, interfiriendo en las historias de los mortales, ahí, incluso participa, de cierto modo, en una rebelión contra los Zeus. Pero después, cambia completamente de bando, y se pone del lado de Zeus, en la segunda o tercera temporada, no recuerdo, ahora creo que es la segunda, al final. Ahí termina teniendo una escena muy chida de él, llegando con las olas y todo eso, atacando a la gente, y acabando con una pelea que estaba ocurriendo ahí. Y está la historia de ellos derrotando a Cronos y a los titanes. Incluso, al final de la última temporada, él participa de nuevo en una batalla contra Cronos, junto con Zeus y también con Hades. Claro, lo voy a dejar en ese, porque lamentablemente me encanta la sangre de Zeus. Ahora vamos con Shumatsu, que si me encanta la sangre de Zeus, tengo un gran problema con Poseidón en Shumatsu, porque para mí no transmite en absoluto la idea de ser Poseidón, excepto por el hecho de que lleva un tridente y se llama Poseidón, porque es rubio. Usa una ropa algo diferente ahí. Ni siquiera sé si es medieval. No sé qué es esa ropa. Él no usa poderes de agua, no usa poderes de trueno, no usa poderes de terremoto. Simplemente usa su tridente para atacar a Sasaki. Ahí, como si fuera, no sé, lo llaman el más temido entre los dioses. Siendo que nada de eso existe en la mitología. Fuera de la historia de que mató a su hermano, Adamas, que tampoco existe. Entonces, para mí, es de... Bien, ahora vamos con Caballeros del Zodiaco. Y quien ya ve mis videos de tier list, de representaciones de dioses, de divinidades, etc., sabe muy bien de mi problema con Caballeros del Zodiaco, que normalmente todos los personajes se parecen bastante y no siguen tanto así la mitología. Sin embargo, creo que Poseidón al menos se destaca un poco de los demás, porque por lo menos tiene el cabello diferente, tiene el cabello medio azulado ahí, y, por lo que entendí de su historia, hasta tiene unas cositas interesantes. Unas referencias mitológicas interesantes, como su problema con Atenea, porque, aparentemente, ese Poseidón tenía cierta envidia de los dominios de sus hermanos, de Hades, que gobernaba el inframundo, y de Zeus, que gobernaba los cielos, y entonces, cuando Zeus tuvo cierta preferencia por Atenea, y le dio la humanidad para que la cuidara, ahí, Poseidón fue contra ella, dando inicio a esa llamada Guerra Santa. Solo que, aún así, a pesar de que me gustan esas referencias y el aspecto algo diferente de Poseidón en comparación con los otros personajes, aún así, si le quitas el tridente a Poseidón ahí, así como corre Shumatsu, se vuelve un poco difícil decir que ese personaje es Poseidón. Él usa una armadura más medieval y no tiene barba negra, no tiene nada. Creo que le corresponde un rango C ahí. Y ahora vamos al universo de Assassin's Creed, que, en el caso aquí de Poseidón,
Él forma parte de una raza de seres que son como una civilización avanzada que ya estaba en la Tierra desde hace mucho tiempo. O sea, en realidad, ellos no son dioses, para nada, que, en este caso, ya le baja un poco el nivel a este Poseidón aquí, pero, sin embargo, su apariencia aquí es excelente. Está mucho mejor, incluso, que los dioses nórdicos de Assassin's Creed. Incluso, algo curioso sobre este Poseidón aquí es que fue inspirado en el Poseidón de Platón, que, en este caso, se enfoca bastante en la ciudad de Atlántida, pero por causa de ese asunto de seres antiguos, que no son dioses de verdad, lo voy a dejar en A. Y ahora vamos con estos dos principales aquí, que son el de Age of Mythology y el de Smite. Y para mí, estas dos son las mejores representaciones de Poseidón que he visto. Estos dos aquí son básicamente el mismo Poseidón de la mitología, solo que sacado de ahí y puesto en el juego. Incluso, el lore de Smite hasta menciona la competencia de Atenea contra Poseidón por la ciudad de Atenas. Y mira, qué cosa tan interesante. Los dos Poseidones tienen piernas y no como una cola de sirena. Así que los dos, para mí, quedan en ese. Poseidón es el dios de los mares, de los terremotos y de los caballos, y también es conocido como el agitador de la tierra. Y en el juego, vemos a Hades. Él da bendiciones que aumentan bastante el daño de los ataques, y hacen que sus ataques empujen a los enemigos. Los empujones pueden lanzar a los monstruos contra las paredes y trampas del juego. Él es de los pocos dioses cuyas bendiciones también ayudan a ganar más recursos, algo que solo Dionisio también hace. Poseidón tiene una actitud ruidosa y como de tío buena onda, y trata a los ataques como si fuera su sobrino querido. Y también fue de los primeros dioses en apoyarlo cuando supo de su existencia. A pesar de ser relajado, él puede causar tsunamis y mostrar su lado explosivo, tanto como Zeus como Hades. Cuando se irrita, no es muy delicado con las palabras y siempre se mete en los asuntos de los demás sin darse cuenta. Una vez, al ver a Afrodita y a los Afrodites agrios juntos, hizo un comentario malicioso, lo que dejó a la diosa muy furiosa, y también piensa que Teseo es irritante. Y eso es gracioso, porque casi todos piensan lo mismo de él también. Todos los dioses muchas veces se burlan de él a sus espaldas, como si fuera ese amigo. Buena persona, pero un poco incómodo. Aún así, tiene buenas cualidades. Él intenta acercarse a sus sobrinos y trata a los agrios con un cariño especial. Y no le gusta quedarse a la sombra de Zeus, pero sigue siendo directo, sincero y siempre está listo para ayudar. Atenas llega a decir que Poseidón fue el primero en asumir su papel sobre el mar, sin dudarlo. Así que, el Poseidón aquí en el juego de Hades es bastante buena onda, ¿no? Él tiene un diseño diferente. Es genial, original, pero no es muy mitológicamente correcto, ¿verdad? Es bastante jovial ese Poseidón ahí, aunque tenga una barba grande. El Poseidón de God of War básicamente tiene el comienzo de la misma historia de siempre, ¿verdad? De ser hijo de Cronos, devorado por él, hermano de Zeus y Hades, y el gobernante de los mares, e hicieron algunas referencias muy buenas en relación con la mitología de Poseidón, como por ejemplo los hipocampos, que eran los encargados de llevar el carruaje de Poseidón en la mitología. En este caso, los hipocampos de God of War son esos caballos gigantes que sostienen a Gaia durante su combate. En God of War 3, y como sabemos, God of War le da dos formas a Poseidón. Esa forma gigante, hecha de agua, que es una referencia al océano de la mitología griega. Incluso se puede notar por los cuernitos que tiene ahí, y el Poseidón normal, que también tiene piernas, lo cual ya es un punto muy considerable aquí. Pero, la verdad, para mí, incluso siendo fan de la serie Igor Agorefor, creo que esta batalla contra Poseidón es medio decepcionante, porque después de que lo sacas de esa forma gigante, es humillado. Ya no hacen nada más, pero por las referencias y todo eso, lo voy a dejar en B. Los Zeus que voy a usar en el ranking aquí son esos que están en la pantalla, y los niveles van de D hasta S. Voy a analizar aquí de acuerdo con la fidelidad de la adaptación con los Zeus mitológicos, ¿ok? Y no de acuerdo con el nivel de poder. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hablar del presente. En Rick y Morty. Este episodio está en la 4ª temporada, pero no recuerdo exactamente cuál es el nombre. Pero el guión sería más o menos el siguiente. Rick recibe una llamada diciendo que tiene que visitar a sus hijos, porque, aparentemente, Rick había fertilizado la huerta de alguien. Luego, devuelve eso, pedazo de mierda. Rick, por favor, responde. Estoy embarazada. ¡Ay, papá! Al llegar al lugar, que es un planeta llamado Gaia, descubren que el planeta era, en realidad, la madre de los niños, que eran seres bastante extraños. Esos seres extraños empiezan a pelearse en sociedades entre sí, lideradas por Jerry, y quiere vivir de acuerdo con una sociedad más primitiva, mientras que Rick quiere vivir de una manera más tecnológica.
Mientras tanto, Morty y Summer están piloteando una nave por ahí, y en eso, de repente, aparece ese tipo en la pantalla, que es el verdadero padre de los niños, siendo incluso un poco parecido a Rick. No recuerdo si realmente lo llaman Zeus en el episodio, pero descaradamente está inspirado en Zeus, ¿no? Se pelea con Rick y le gana, pero termina muriendo cuando Summer y Morty le pegan en la cabeza con la nave. Y así, lo voy dejando en C, porque hasta me gustó la idea de que Zeus fuera un alienígena en la serie, pero no es exactamente Zeus, ¿verdad? Ni siquiera recibe ese nombre exactamente. Parece Zeus, huele como Zeus, pero creo que no es exactamente Zeus, así que lo dejaré en C. Este, por increíble que parezca, es de los Zeus más responsables que hay. Él aparece en el episodio de la 13ª temporada, llamado Historias de Dominio Público, donde hacen una parodia de la historia de Odiseo, y cuando Odiseo, que es Homero, dice que no debe hacer sacrificios, nos llevan hasta el Olimpo. Y ahí está Zeus, que en realidad es el alcalde, que dice que va a darles una lección a los mortales. En eso, Dionisio, que es Barney, lanza un rayo a la tierra de la nada. Entonces, Zeus lo regaña, y Dionisio dice que Zeus era divertido antes, que lo extraña cuando él se convertía en vaca para coquetear con las mujeres. Una referencia, claro, a cuando Zeus realmente se convierte en vaca o toro para coquetear con las mortales. Zeus, de hecho, dice que ha madurado y que Dionisio debería hacer lo mismo. Es Zeus, ok, pero no creo que Zeus diría que ha madurado. La verdad, en realidad, él bajaría a la tierra, se convertiría en vaca y coquetearía con otra mujer, así que lo dejaré en B. En South Park, y sí, tenemos a Zeus en South Park. Zeus es el rey de los dioses de la mitología griega. Él apareció como miembro del Consejo de los Nueve en la trilogía de Imaginacionlandia, que, en este caso, Imaginacionlandia, no, Imaginación y, en fin, cosas de South Park con religión. Lo matan. Cuando Imaginacionlandia es destruida por un misil nuclear, sí, un misil nuclear. ¿Cómo es que hubo un ataque en Imaginacionlandia? Es complicado de explicar, pero él medio que revivió cuando Butters imaginó Imaginacionlandia. Y así como era antes de la explosión, él vino con cabello blanco, barba de chivo blanca, barba blanca, medio fuertecito, ropa griega, en fin, Zeus. Bastante básico en cuanto a diseño, no es muy guerrero, ya que huye de la batalla. Entonces, lo dejaré en C, delante de Rick y Morty, porque al menos lo llaman Zeus. Zeus de la pandilla de Mónica no es tan conocido, ni tan recordado. Es grande, casi del tamaño de Hades, tiene el cabello blanco, el cabello también es largo, y los ojos son azules. Él usa una banda roja en la cabeza, una falda azul clara, sandalias marrones y pulseras de cuero en los brazos, y no usa camisa. Su personalidad varía mucho dependiendo de la historia. Puede ser bueno, o a veces, un poco malo. También me recuerda bastante al Zeus mitológico, en el caso del diseño y también de la personalidad, pero, como dije, no es tan destacado, lo dejaré en A. Por si lo quieren buscar, Zeus no tiene una aparición que muestre cómo es realmente en el anime. En su presentación como soberano de los cielos, Zeus es visto como un hombre, anciano, con cabello y barba largos y blancos, y tiene una forma física delgada y atlética, piel pálida, y ojos completamente rojos. Como atuendo, lleva lo que parece ser una armadura de combate, adornada con 2 soles en la zona del pecho, con casco y falda de combate, cuyos colores predominantes serían el rojo y el dorado, aunque la zona del dorso es de color azul grisáceo. Sobre su cuerpo, lleva una capa larga que cubre la mayor parte del lado derecho de su cuerpo y su antebrazo izquierdo. Usa un brazalete que combina con toda su vestimenta. Aunque su verdadera intención sea básicamente desconocida, Zeus cree en una justicia correcta, aunque es imposible determinar más sobre su carácter. Aparentemente, él no toleraba conflictos entre sus iguales y mantenía el control sobre todas las demás deidades. Impedía que sus disputas alcanzaran proporciones épicas, garantizando el orden general del mundo al distribuir y aplicar su justicia. Sin embargo, una mención de Thanatos dice que Zeus, de cierta manera, desea el poder, lo cual es evidente en su título de Rey de los Dioses, y su resentimiento hacia Poseidón por ser el único de los olímpicos que no se inclina ante su autoridad. Bueno, como realmente nunca apareció, no puedo dejar claro cuál es mi idea sobre Zeus y los Caballeros del Zodiaco, pero, por toda su personalidad, parece encajar bastante con el Zeus mitológico. Entonces, lo dejaría en A, pero, como conozco los Caballeros del Zodiaco, creo que el aspecto del Zeus real debe ser algo bastante genérico, con una armadura genérica, así que lo voy a dejar en B. Aquí tiene poquísimo tiempo en pantalla,
Es el Zeus que aparece en la odiada y amada película de la Liga de la Justicia. Aunque aparece poco, encontré algo sobre él, sobre su historia. Zeus, también conocido como Júpiter por los romanos, era el rey de los antiguos dioses, adorado por las amazonas, los griegos y las antiguas civilizaciones romanas. Él era padre de varios hijos, que incluyen al dios de la guerra, Ares, a la diosa de la caza Artemisa, así como semidioses como Hércules y la Mujer Maravilla, Diana. Cuando todos los demás dioses fueron asesinados por Ares, Zeus luchó y fue capaz de derrotar y herir gravemente a Ares, dejándolo debilitado. Antes de que él usara el resto de su poder para crear la llamada Temisira, donde las amazonas podrían vivir escondidas de la humanidad y de Ares, Zeus habría muerto en el proceso. A pesar de su muerte, su legado vivió tanto a través de su hija, Diana, también conocida como la Mujer Maravilla, como por los poderes del mago, Shazam y sus campeones, la familia Shazam, que eran capaces de aprovechar parte del poder de Zeus para su propio uso. Y así es, amigos, vamos, Zeus está bien, ¿ok? Su diseño está bien, creo que podría parecer más viejo, pero está bien. Pero la parte de que murió y Ares quedó gravemente herido, no me convence mucho, porque el Zeus mitológico no heriría gravemente a Ares, él destrozaría a Ares sin ningún problema, fácilmente incluso, y creo que ese Zeus está bastante nerfeado en comparación con el original. Sé que hay un lado oscuro en el video, pero, ¿no? El rayo que lanza ahí solo levanta a unos tipos. El rayo de Zeus de verdad no debería dicimar por lo menos a la mitad del ejército, o al menos crear una lluvia en una tormenta gigantesca. En fin, lo dejaré en A. La película, en cuanto a fantasía, tiene una parte ahí con un escenario grecorromano, y en eso empieza una tormenta que espanta a varios seres, algunos incluso son mitológicos, como los centauros. Vemos el efecto ahí, haciendo rayos para él. Y después apareció Zeus, con una mirada extraña y de psicópata, lanzando todo sobre la tierra. Y después, hasta descansa, y se echa una siesta. Nené. Bueno, él no tiene tanta profundidad así. Tiene más una función climática que otra cosa. Así que lo dejaré en B. Este es el Zeus de comercial, hecho simplemente por Schwarzenegger. Schwarzenegger, MB. La historia del comercial es básicamente Zeus jubilándose junto con Hera. Y de vez en cuando, él tiene que usar sus poderes para ayudar a los demás con cosas tontas. Graciosito, y hasta está bien, pero Zeus en el mundo contemporáneo, ya lo he visto un montón, así que lo dejaré en C. Zeus, así como prácticamente todos aquí en la lista, es hijo de Cronos y Rea, hermano de Poseidón y Hades, rey de los Olímpicos. Zeus aparece de la forma más griega posible, e incluso bastante paternal, en contraste con su hermano, que es Hades, que es bastante rudo. Al principio por lo menos. Sin embargo, eso es solo, como dije, superficial. Mientras que su hermano, Hades, parece bien intencionado y justo por fuera, Zeus es lo opuesto. En su esencia, Zeus se muestra bastante astuto y soberbio. Parece tener un complejo de superioridad muy alto, con el ego más inflado de todos los olímpicos. Zeus intenta actuar como un dios benevolente, pero incluso sus actos de bondad, en realidad, tienen un motivo detrás. No le teme a las consecuencias de sus acciones y nunca asume las responsabilidades. Parece incapaz de reconocer que participó, no escucha a los demás y siempre se burla de temas serios. Zeus tiende a actuar con compasión hacia Zagreo, ofreciendo incentivos, pero también es tan egocéntrico que obliga a todos a decir algo bueno sobre él, sobre cómo es el más elegante, poderoso y divino de los dioses, y puede bromear con su sobrino sobre tener una venganza celestial si acepta otro beneficio. En fin, para mí, el Zeus del juego, Hades, es casi perfecto tanto en diseño como en personalidad. La energía de dios griego decadente que él transmite en su imagen también es muy buena. Y por supuesto, tiene la arrogancia del Zeus mitológico, como en Furia de Titanes. Ya empieza con Zeus teniendo una de sus principales características, que es bajar a la tierra y dormir con una mortal. Y después de eso, pasa el resto de la película tratando de ayudar a su hijo, Perseo, el bastardo que lo hace parecer muy buena onda. Incluso en cierto momento, es manipulado por Hades, quien le dice que suelte al Kraken. De esa forma, hacer que los mortales aprendan a temer a los dioses de nuevo, a respetar a los dioses. Pero en realidad, era para que Hades esparciera el miedo y así se hiciera más fuerte. Y el Zeus, más débil, incluso tiene una escena donde Zeus está medio paralizado después de que Hades suelta al Kraken y todo eso. Lo cual es medio raro, porque Zeus, siendo engañado y manipulado, en fin, no encaja mucho. Y en Furia de Titanes 2 todavía, se une con Hades. Yo creo que ese Zeus buena onda es medio raro. No me gusta mucho. No me convence mucho su armadura. También en esas películas, que es toda brillante. Entonces, lo voy a dejar en B.
Les recuerdo que hay un análisis de Furia de Titanes 1 aquí en el canal. Vamos entonces con Zeus de Percy Jackson, en las 3 adaptaciones, en la película, en la serie y en el libro. En las 2 primeras, él aparece muy poco en la película, si no me equivoco, tiene poca importancia, aparece más en una conversación con Poseidón, en fin. Y cuando aparece, si no lo supiera, ni adivinaría que es Zeus. La verdad, no tiene imponencia, no tiene apariencia, no tiene los poderes de Zeus, no tiene el estilo de Zeus, no tiene su personalidad, en fin, no me gusta mucho ese Zeus de la película y de la serie, hasta se puede sentir el poder y la importancia de Zeus, aunque sea en una escena muy corta. Bueno, al de la película lo pondría en D y al de la serie en A. Ahora, el del libro, por lo que vi, Zeus tiene cierto egocentrismo, imponencia, su famosa hipocresía, incluso narcisismo, entonces lo voy a poner en S. También están esos Zeus de la película Inmortales, pero la verdad, no hay mucho que decir, ni siquiera tiene barbita, ni siquiera parece Zeus, la verdad, ese tipo ahí, para mí, él se queda en D. Tengo un análisis de la película de Hércules aquí en el canal, y quien ya lo vio, ya debe saber lo que voy a decir. Básicamente, al principio de la película, ya podemos ver cómo es la personalidad de los dioses. En la película Hera, que en la historia original de Hércules es una villana, se convierte en una madre amorosa, y Zeus ahí tiene una apariencia más paternal. Él cuida muy bien de Hércules, de hecho, lo cual es un poco extraño, porque originalmente él engaña a Hera y tiene a Hércules. Aquí, Zeus se convierte en un ejemplo de padre y esposo. Eso, para mí, es un error. Hércules tuvo como ejemplo más a Quirón, y recibió más ayuda de Atenea que del propio Zeus. Para mí, lo voy a dejar en D, en un episodio de Supernatural llamado Pozo de Lázaro, o algo así. No recuerdo exactamente. Sam y Jim van a investigar a un tipo que básicamente no muere, y descubren que en realidad es Prometeo, ese titán que robó el fuego del Olimpo y se lo llevó a los humanos. En el episodio, entonces, Sam y Jim invocan a Zeus, que básicamente ni siquiera se parece a cualquier otra criatura de la serie. Él usa un traje genérico, pero al menos es bastante egocéntrico y sádico ahí, queriendo continuar el castigo de Prometeo e incluso pasárselo a su hijo. Al final, muere de una manera muy sobrenatural. Pero sí, ok, esos Zeus los voy a dejar en B. Estos Zeus aquí son una burla. Cuando vi el tráiler de Thor 4 por primera vez, hasta me emocioné porque Zeus y otros dioses iban a aparecer y todo eso. Pero cuando salió la película, un montón de dioses genéricos y la escena de los Zeus, muy gracioso ahí, jugando con el rayo, mintiendo sobre ser gracioso. El hecho de que a los Zeus solo les importe él y su panteón, no está tan mal. De verdad puedo imaginarme a los Zeus diciendo esas cosas, pero que juegue con el rayo o que incluso sea gordo, ahí ya no. Ni siquiera voy a mencionar a los Zeus, que es la personificación del trueno muriendo por su propio trueno, ¿verdad? En fin, lo voy a dejar en D. Sí, hay Zeus en el universo de Godzilla. En algún momento de la historia de Godzilla, la furia. A lo largo del tiempo, Zeus y los otros dioses griegos, incluyendo a Poseidón, Ares, Afrodita y Hera, perdieron la fe que venía de sus seguidores humanos. Eso hizo que Zeus le diera la espalda a la humanidad. Como Godzilla vino a destruir una ciudad debajo del monte Olimpo, inundándola, Zeus decidió eliminarla, aunque no la llamó Godzilla, sino Avista, porque ya había matado a Poseidón y Ares, y con eso, él invocó a la Hidra para luchar contra Godzilla, ya que consideraba que sus poderes eran demasiado para esa criatura. Durante la batalla, Godzilla empujó a la Hidra hasta el monte Olimpo, destruyéndolo y matando a varios dioses griegos debilitados, excepto al propio Zeus. Los Zeus, con sus poderes restantes, venció a Godzilla y decidió entregarse a la humanidad como un simple mortal. Pero más tarde, Zeus fue asesinado indirectamente por Godzilla, que se regeneró completamente y causó una erupción en el monte Vesubio en el año 79 a.C. En general, creo que este Zeus es muy bueno tanto en personalidad como en apariencia. Mira a ese tipo, si lo ves, sabes que es increíble, ¿no es así? Él derrotó a Godzilla, aunque haya sido momentáneamente, así que para mí es ese. Bueno, el Zeus de Shumatsu es fuerte, está bien, pero ese diseño de él no me convence, se parece mucho más al maestro Roshi, como diría Maito, ¿no? Más que a Zeus mismo, hasta tiene la forma musculosa del maestro Roshi. Además, también cambiaron mucho su historia. Él derrotó a Cronos solo, con el poder de detener el tiempo ahí, no sé por qué, siendo que en la mitología él tuvo mucha ayuda. Así que no me convence, no, lo voy a dejar en D. Bueno, ahora el de Blood of Zeus es muy bueno. Primero, que ya empieza con él siendo infiel, ¿no? Teniendo hijos, y eso causando caos en la historia. De hecho, esa es la base de la historia, ¿no? Zeus teniendo un hijo bastardo. Tiene una apariencia muy buena, tiene una barba negra y blanca, no siendo ni muy viejo ni muy joven. Tiene una gran escena demostrando sus poderes. Pero, aún así, creo que todavía le falta ese lado más oscuro de Zeus.
En esta versión, se ve muy heroico, hasta se nos olvida en cierto momento que él traicionó a Helia, que él era el que estaba equivocado al principio de la historia, ¿no? Entonces, lo dejaré en A. Y el de God of War, no hay mucho que decir, se volvió una referencia. En el caso de Zeus, hay gente que hasta recuerda más al Zeus de God of War que al Zeus mitológico cuando hablamos del dios. En fin, sientes una imponencia de él cuando aparece, especialmente en God of War 3, ¿verdad? Él es capaz de hacer cualquier cosa para mantener su trono y el Olimpo. Y el tipo es súper egocéntrico. Ese Zeus es muy bueno, tanto en apariencia como en personalidad. Para mí, es excelente. Bueno, Family Guy es meme, ¿no? No hay mucho que decir ahora. Estos tres de aquí, si no me equivoco, estos dos son de anime, ¿no? Y en este, Zeus es mujer, ¿no? Una locura. Ni siquiera voy a profundizar en esto aquí. Este de aquí, no recuerdo de dónde es. Fue gente del en vivo que lo dijo, y este es de un juego. Y gente, ni siquiera puedes decir que es Zeus aquí en estos tres. No se parecen en nada a Zeus. Para mí, se queda en D. Además de que este de aquí, específicamente, parece pervertido. Pero bueno, si llegaste hasta aquí en el video, ¿quieres que esta serie de rankear a los dioses, las lentes y todo eso continúe? Deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video. Y deja el próximo tema para el siguiente video aquí en el canal. Y puede ser incluso un video de tier list, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao.